Gracias por estar con nosotros en Informa TVX Primera Emisión. Estamos en su espacio de entrevista este jueves 31 de marzo. Como les mencioné hace unos instantes, está ya conmigo Alberto Enríquez, director general de Transformación del Estado de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia. El tema que ponemos a su disposición esta mediodía, descentralización del Estado y capacidades para enfrentar problemas a nivel municipal. Alberto, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, y gracias a TVX por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos esta mediodía. Quiero brindarles una breve contextualización del tema que vamos a desarrollar en estos instantes. En el día a día son evidentes las demandas ciudadanas por diversos bienes y servicios que el Estado ofrece: seguridad, agua, salud, educación, acceso a la justicia, entre otros. Por lo tanto, un asunto necesario radica en cómo ampliar la cobertura estatal en el territorio y que ésta sea de calidad para sus ciudadanos. Según la encuesta de hogares y propósitos múltiples del año 2014, departamentos como Cabañas, Usulután, Morazán y La Unión tienen una tasa de analfabetismo igual o superior al 16% de su población de 10 años o más. Según el documento Medición Multidimensional de la Pobreza, elaborado por la Secretaría Técnica de la Presidencia, más de 600.000 hogares tienen privaciones fundamentales en accesos a seguridad social, en empleo, en estabilidad laboral, en condiciones de vivienda y en saneamiento. En ese caso, para hablar de la importancia del trabajo estatal y resolver ese tipo de problemas, estará con nosotros Alberto Enríquez, como les mencionaba, director general de Transformación del Estado de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia. Reitero el agradecimiento, Alberto, por estar con nosotros esta mediodía. Y me gustaría que iniciáramos con algo muy básico, pero creo que es fundamental. El término descentralización, ¿qué significa? ¿Cómo lo puede asociar nuestros amigos y amigas de la audiencia con su día a día, hablar de descentralización del Estado? De acuerdo, pero tal vez antes de entrar a la pregunta concreta, quiero hacer referencia a este marco que has colocado, porque creo que es fundamental para entender qué es y la importancia de la descentralización del Estado. Yo creo que nosotros, a lo largo de los años, como ya decías, hemos construido un país que está a la vista y que no solo tiene profundas desigualdades sociales, sino profundos desequilibrios territoriales. En El Salvador los territorios han ido construyendo muchas brechas y muchas diferencias, y entonces hoy no es lo mismo para un niño o niña promedio que nace en San Salvador versus un niño o niña promedio que nace en Cinquera, para poner un lugar bastante cercano. No es lo mismo en oportunidades de salud, educación, etcétera. Es decir, los territorios tienen profundas brechas. Tenemos 2 o 3 ciudades: San Salvador, San Miguel, Santana y otras varias. Y luego la brecha entre estas ciudades, sobre todo el área metropolitana de San Salvador, y el resto de territorios es muy profunda. Entonces, el desarrollo del país pasa por el desarrollo de sus territorios. Este es el punto. El desarrollo de la gente pasa por el desarrollo de los territorios. Por eso el presidente ha insistido desde el comienzo y lo subrayó en el Congreso Nacional de Alcaldes y Alcaldesas, que no hay desarrollo nacional sin el desarrollo territorial. Quiero decirte entonces que en la visión de este gobierno, en las apuestas de este gobierno, hay una apuesta muy fuerte dentro del proceso de transformación del Estado, hay una apuesta muy fuerte al desarrollo de los territorios y a la territorialización del Estado, al acercamiento del Estado a los territorios, a los municipios, a los departamentos, a las regiones. Este yo creo que es el marco, porque uno de los ejes de la territorialización del Estado y del fortalecimiento de los municipios es la descentralización del Estado. En ese caso, y creo que ha sido muy oportuno esa mención que usted ha hecho, Alberto, no podríamos hablar de desarrollo nacional ni tampoco podríamos hablar de capacidades del Estado sin hablar antes del desarrollo territorial. Eso implica acercar el Estado y todos los servicios que ofrece hasta los diversos municipios, su carácter rural, urbano, y que llegue en todo su despliegue el Estado. Correcto. En ese sentido, ahora me gustaría entrar a este punto, el eje de la descentralización. Okay. ¿Cómo la descentralización se convierte en esa variable para que el Estado esté más cerca del ciudadano? Bueno, primero hay que entender, descentralización quiere decir transferencia de competencias que tiene el gobierno central a los gobiernos locales. Esa es la descentralización. Es una transferencia de competencias. Esto tiene como propósito 2 cosas. Una primera
es el fortalecimiento de los gobiernos municipales en el país. Porque en El Salvador, en realidad, la transferencia de competencias es a los gobiernos locales, porque no tenemos ningún otro nivel de gobierno, ¿verdad? Los gobernadores departamentales, las gobernaciones, no es un nivel de gobierno, sino son asignaciones presidenciales. Entonces, sí, el nivel territorial de gobierno es el de los municipios. Por lo tanto, descentralizar significa transferir competencias. ¿Para qué? Para mejorar los servicios a la ciudadanía, a la gente, a la población, y para eso fortalecer los gobiernos municipales. Entonces, la descentralización nosotros la ubicamos como un eje, ¿verdad?, de transformación, de territorialización, junto a otros como es la desconcentración de funciones, por ejemplo, el fomento de las mancomunidades y microrregiones municipales, etcétera. Es decir, hay otros ejes. Pero para centrarme en tu pregunta, siendo la descentralización una transferencia de competencias, esto tiene varias implicaciones. Primero, significa identificar qué competencias que hoy tiene el gobierno central vale la pena descentralizar, transferir a los municipios para mejorar un servicio, sí, ¿verdad? Porque ese es el propósito. Y eso implica también hacer un estudio a profundidad de la competencia. Pongamos un caso. Sí. Supongamos la competencia de la evaluación ambiental. Esta es una competencia que la tiene el Ministerio del Medio Ambiente. Nosotros consideramos que los gobiernos municipales deberían tener esta competencia porque la acerca justamente a los territorios y la podrían hacer. Pero yo tengo que estudiar quiénes participan actualmente en esa competencia, qué instituciones. Tengo que estudiar cuánto invierte el gobierno en esa competencia, qué recursos le dedica y qué capacidades tendrían los municipios ya instaladas para poder ejercer esa competencia. A partir de ese diagnóstico, entonces tenemos que trazar una estrategia de transferencia de la competencia que te implica, por lo tanto, trasladarla a los municipios, trasladar los recursos también a los municipios, instalar la capacidad en los municipios o fortalecerla si ya la tienen, ¿verdad? Y formar a los municipios de la sociedad civil en los territorios para que ejerzan esto. Es decir, la descentralización es un proceso, por lo tanto, altamente complejo, no es fácil, y por eso creo yo que es fundamental que programas como este realmente empiecen a poner en la agenda estos temas que permiten que la ciudadanía comprenda mejor de qué se trata. Alberto, usted ha mencionado, hay ciertas competencias, o sea, se tiene que analizar qué tipo de competencias se le van a transferir a los gobiernos municipales y también considerando los desequilibrios territoriales y hay gobiernos locales con mayor desarrollo que otros, ¿cuáles han valorado ustedes o tienen en qué áreas esas transferencias se pueden hacer efectivas y que los gobiernos municipales puedan recibir, puedan asimilar y que puedan implementar pues la mejor medida de sus capacidades? Bueno, aquí hay varias cosas en tu pregunta. Una primera es que, claro, los municipios en El Salvador son, digamos, de tamaños muy distintos, ¿verdad? Por lo tanto, no todas las competencias deberían transferirse a todos los municipios de una manera mecánica. Sí. Te pongo un ejemplo para la gente. Pensemos en la competencia del tránsito. En muchos países del mundo, incluso de Centroamérica, el tránsito es una competencia descentralizada. La tienen las ciudades, ¿verdad? Guatemala es un ejemplo. En El Salvador es totalmente centralizada. Si nosotros decidimos que vale la pena descentralizar la competencia del tránsito, no la vamos a descentralizar ni a transferir a los 262 municipios, porque hay municipios que son totalmente rurales y que no tiene sentido, pero sí la vamos a transferir a las ciudades con determinadas características. Entonces, al estudiar el tránsito, la competencia no tiene que decir, el tránsito implica varias funciones. Actualmente, el gobierno invierte en el tránsito tal cantidad de recursos, ¿verdad? Esos recursos se tienen que ir junto con la competencia. Y tenés que identificar a qué ciudades del país correspondería transferir esa competencia para que la gestión del tránsito se haga de mejor manera que como se hace hoy,
que está concentrada en una sola institución, ¿verdad? Bueno, dicho eso, es bien importante identificar en las ciudades qué capacidades tienen ya instaladas o si no tienen ninguna. Si no tienen ninguna, hay que instalarlas. Y muchos alcaldes y alcaldesas siempre frente a la descentralización, el problema que ellos presentan, está bien que me transfieran competencia, pero pásenme los recursos, sí, porque si no, me está pasando carga sin recursos, ¿verdad? Y los gobiernos anteriores muchas veces transfieren competencias sin pasar recursos. Bueno, hay que resolver, porque al final es en clave de Estado que tenemos que resolver esto. Entonces, a lo que voy es que, identificado esto, tienes que trazar una estrategia para irla transfiriendo poco a poco. Pero además hay muchas competencias, como la de tránsito, que implica cobros, por ejemplo, multas. Actualmente, como es centralizado, la policía pone la multa, sí, la policía de tránsito, y ellos cobran. Si yo transfiero la competencia, cobraría el gobierno municipal, y ese fondo le queda al gobierno municipal para ir fortaleciendo los recursos con que cuenta, ¿verdad?, para esto. Entonces yo creo que sí, en El Salvador nosotros hemos heredado un Estado altamente centralizado y centralizador, altamente concentrado, que ha tenido como un efecto, digamos, lógico y natural, municipios y gobiernos municipales muy debilitados. Si nosotros queremos fortalecer el Estado en los territorios, ese eslabón que se llama gobierno municipal, hay que fortalecerlo y hay que verlo como un eslabón de gobierno, ¿verdad? A ver, el gobierno municipal no es un gobierno de segunda o de tercera, es un gobierno que tiene un ámbito distinto al gobierno nacional. Al gobierno nacional le interesa, igual que a la sociedad, que se fortalezcan los gobiernos municipales. Alberto, tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que en el segundo bloque de entrevista hablemos un poco, está en la discusión de la Asamblea Legislativa el anteproyecto de ley de descentralización, cómo esto casa en esta estrategia que está llevando a cabo el gobierno central respecto al tema de descentralización, si le parece. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más en Informa TVX Primera Emisión en su espacio de entrevista. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX Primera Emisión. Estamos en su espacio de entrevista este jueves 31 de marzo. Me acompaña Alberto Enríquez, director general de Transformación del Estado de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia. Estamos hablando de descentralización del Estado y capacidades para enfrentar problemas a nivel municipal. Retomando la entrevista, Alberto, ahora me gustaría que hablemos de un tema que lo he podido abordar en otros momentos en Informa TVX, que es sobre el anteproyecto de ley de descentralización. Hemos hablado con gente del ISDEM, hemos hablado con diputados de la Comisión Municipal de la Asamblea Legislativa y me gustaría tener su apreciación sobre esto. Hay un anteproyecto de ley que data del año 2006, si no me falla la memoria. Estamos hablando de 10 años. Hay muchas posturas de alcaldes y de alcaldesas, de funcionarios, de partidos políticos que todos están a favor de y quieren promover la descentralización, pero el anteproyecto de ley no se ha movido. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen de la discusión de este tema en el seno de la Asamblea Legislativa? Bueno, yo diría que hasta ahora no ha habido un gobierno que esté realmente dispuesto a diseñar y poner en marcha una estrategia de descentralización del Estado. Yo creo que se ha hablado mucho, hay varias propuestas, hay más de hay un anteproyecto de ley que es en el que se está basando la actual Comisión de Asuntos Municipales, que nosotros la conocemos muy bien, pero yo creo que la diferencia ahora es que efectivamente en el Ejecutivo hay una decisión y una voluntad de iniciar un proceso de descentralización del Estado junto a otros elementos y componentes que no es el caso hablar hoy. Y efectivamente este anteproyecto de ley lo que plantea es una ley marco de descentralización, es decir, es una ley que le ponga un marco a la descentralización del Estado y que fije ciertas reglas y criterios para la descentralización del Estado. Ahora, evidentemente la ley no baja a aspectos muy concretos, la ley no puede decir qué competencias se van a descentralizar, etcétera, porque esto tiene que ser objeto de diferentes estudios, análisis y ya decisiones concretas. Sin embargo, nosotros hemos
Fuimos invitados por la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa. Estaban presentes todas las fracciones de los partidos. Tuvimos un buen intercambio con la comisión y manifestamos la voluntad y la decisión del gobierno de acompañar el proceso, digamos, de terminar de afinar este anteproyecto de ley y convertirlo en ley de la República. Entonces nosotros estamos optimistas en que ojalá este año, este 2016, podamos contar con una ley de descentralización. ¿Cuál es la importancia que esto tiene? Bueno, la importancia que tiene es que, en primer lugar, establece como ley, como normativa, la descentralización. Es decir, aquí estaríamos manifestando la voluntad de ir hacia un Estado más descentralizado, hacia un Estado con decisión de fortalecer sus eslabones territoriales y, por lo tanto, la relación entre el Estado y la ciudadanía. Eso es una primera. Y una segunda es que establece reglas del juego y criterios claros para que todos los actores que van a estar involucrados en el proceso de descentralización tengamos los mismos códigos y juguemos con las mismas reglas. Alberto, ahora me gustaría que también abordemos una idea que usted mencionó en el primer segmento de la entrevista y creo que la retomo nuevamente. Es el asunto de la concepción del gobierno local como una expresión del Estado. No es un asunto separado, aunque claro, en la práctica la gente solo asocia al gobierno local a cierto tipo de demandas. Y es más, los mismos alcaldes o alcaldesas ven que el gobierno local es solo para cierto tipo de atribuciones. ¿Cómo esta discusión del anteproyecto de ley, cómo la estrategia también que se quiere hacer de descentralización, que va a ser paulatina obviamente y llevará años, puede ir cambiando esa concepción de que el gobierno municipal es la expresión del Estado, más cercana probablemente físicamente, pero cómo esta mentalidad? Bueno, yo creo que aquí hay que cambiar efectivamente el concepto. Tenemos que ver el gobierno municipal no como un gobierno que administra servicios solamente. Tenemos que ver como la instancia de gobierno que tiene bajo su responsabilidad liderar el proceso de desarrollo de un determinado territorio, de un municipio. Esto es muy importante porque entonces, justamente a la luz de la responsabilidad y de la función del gobierno como generador de desarrollo, como el coordinador del desarrollo de un municipio determinado, de un territorio determinado, tiene que tener todas las competencias que le permitan jugar ese papel. Lo que pasa es que aquí se ha reducido muchísimo el rol de los gobiernos municipales, que conste que ya venimos desde muchos años atrás, después de los acuerdos de paz, el rol de los municipios ha ido cambiando en el país, igual que ha ido cambiando el perfil de los alcaldes y las alcaldesas y las exigencias de la ciudadanía. Y ahora se empiezan a ver nuevas competencias, como por ejemplo el tema de la seguridad, el tema de la prevención. El tema de la prevención debería ser plena competencia de los gobiernos municipales y va a haber que revisar el Código Municipal para darle a los municipios las competencias en prevención de la violencia que deben tener, con todas las herramientas que eso implica. Pero igual que pasa en eso, también se empieza a ver que el municipio debe tener competencias para el desarrollo económico local. Y hasta ahora los municipios no han sido gestores del desarrollo económico local. ¿Hay municipios que lo están haciendo? Sí, hay municipios que lo están haciendo. Pero también tenemos que revisar las competencias del orden económico, etcétera. Entonces yo creo que cambiando el concepto, la mirada que tiene la ciudadanía en El Salvador, y esto es muy importante en relación a los gobiernos municipales, pero también la que tiene el mismo Estado, ¿verdad?, es el punto de partida para avanzar en esa dirección de fortalecer un verdadero gobierno, un verdadero líder del desarrollo de los territorios en cada uno de los municipios. En la práctica, en el día a día, los gobiernos municipales están enfrentando nuevos retos. Usted ha mencionado seguridad, por ejemplo, aparece el tema de turismo, exacto, aparece el tema de encadenamientos productivos o los temas económicos, diversas áreas, y que probablemente el marco normativo que ofrece el Código Municipal se ha quedado rezagado por los avances que esto tiene. Claro, y me gustaría poner esto sobre la mesa para su discusión. También es una realidad que hay municipalidades que su nivel de avance es muy limitado. Hay otros que tienen zonas industriales, otros que han desarrollado habilidades de cooperación, que han obtenido financiamiento. ¿Cómo hacer con aquellos municipios que están más rezagados y tienen condiciones de pobreza mucho mayores? A ver, yo aquí creo que efectivamente se necesita
una verdadera estrategia de desarrollo territorial y territorialización del Estado. Esto es un conjunto de medidas y de políticas públicas para ir avanzando en esa dirección, para ir solventando el tema de las brechas, pero sobre todo para impulsar procesos de desarrollo. Muy brevemente, yo creo que una estrategia de descentralización del Estado debe ser complementada con otra de desconcentración de servicios. Y esa también nosotros ya contamos con una estrategia de desconcentración, ¿verdad?, que vamos a poner en marcha a partir del segundo semestre de este año. Tal vez, si me invitan a otro programa, podemos conversar sobre este tema, pero quiero decir, esto no es descentralización, esto es fortalecer los servicios públicos en los territorios, ¿verdad?, pero de manera articulada. Ahí va otra estrategia. Otra es fortalecer las asociaciones de municipios, que la gente llama mancomunidades municipales o microrregiones, que es cuando los municipios se asocian para impulsar en un territorio más grande supramunicipal, por ejemplo el área metropolitana de San Salvador, ¿verdad?, que son varios municipios de San Salvador. El área metropolitana es más grande que la ciudad de San Salvador. Entonces el desarrollo se plantea a otra escala. Este gobierno tiene ya una estrategia y la está impulsando para fomentar la asociatividad municipal de cara al desarrollo. Esta es, digamos, otra estrategia que complementa, ¿verdad? Y tenemos también ya otra estrategia que es toda la parte, digamos, de formación del conjunto de actores locales, ¿verdad? Entonces yo creo que definitivamente esto nos va a llevar a cosas como revisar el actual Código Municipal. Yo pienso que en realidad tendríamos que hacer una reflexión. Este es un Código Municipal de los años 80 y la pregunta es, ¿no valdría la pena ahora más bien hacer un nuevo Código Municipal que actualice no solo la actual situación de los distintos territorios del país, sino la visión sobre los territorios del país? Entonces son retos muy grandes, ¿verdad?, que están asociados al tema de la descentralización y sobre todo del fortalecimiento de los gobiernos municipales para fortalecer los procesos de desarrollo en los territorios. Alberto, estamos llegando a la fase final de la entrevista, pero quiero poner otro tema, no directamente vinculado a descentralización, pero sé que es parte del trabajo de la Unidad de Transformación del Estado que usted dirige, y es respecto a la función pública. Otro de los temas que está en debate, que está en discusión, es el anteproyecto de ley de función pública, y también está en la discusión la necesidad de ir fortaleciendo y profesionalizando el funcionariado que está dentro de las instancias del Estado. ¿Cómo va esta discusión? Bueno, efectivamente, está en la agenda totalmente. Nosotros tenemos una ley del servicio civil que tiene muchos vacíos y muchas deficiencias, y queremos fortalecer la función pública en el país, y en ese sentido queremos impulsar una nueva ley que sustituya la vieja ley del servicio civil. El gobierno anterior trabajó un anteproyecto que no presentó a la Asamblea Legislativa y que generó mucha polémica y mucha resistencia, sobre todo en algunos pequeños grupos, ¿verdad?, que ven afectados, digamos, sus intereses con una nueva ley de la función pública. Yo lo que te puedo decir ahorita es que nosotros hemos tomado ese anteproyecto, que es un borrador, digamos, que dejó el gobierno anterior, como un insumo y punto de partida. Pero todavía nosotros no tenemos una propuesta, sino que la estamos construyendo. Lo vamos a hacer además de manera dialogada, consultada y concertada, como es la política de este gobierno en todos los campos, y sí aspiramos a realmente fortalecer la función pública. A ver, en este país, si tú quieres avanzar a una estrategia de desarrollo sustentable, equitativo e incluyente, nosotros tenemos que hacer profundas reformas en el Estado. Por eso estamos planteando la transformación del Estado. El Estado no es un fin en sí mismo, el Estado está en función del desarrollo del país. Y no se puede pensar en una transformación del Estado que no transforme el funcionario y la funcionaria públicos. Yo creo que esto es central. Tenemos que pasar a tener servidores y servidoras públicas de excelencia, y eso implica introducir
el tema de la profesionalización, el tema del mérito, ¿verdad? Y el tema del acceso al Estado como funcionario público a través de los concursos y de las capacidades y las competencias, y no a través de los compadrazgos, los familiarismos, etcétera, 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 que ha sido la práctica en este país. Alberto, gracias por haber estado con Encantado, nosotros. Carlos, tenemos pendiente a ti. la discusión sobre el tema de la función pública. Espero que nos volvamos a encontrar. Nos volveremos a encontrar seguramente en este set y seguiremos hablando de este tema. Gracias por haber estado con nosotros, Alberto. Gracias a ti y gracias a TVX. Gracias por habernos acompañado. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más en Informa TVX, primera emisión. Volvemos con más información.